Buen día con todos. El tema de la clase de hoy hace referencia a la creación de la cónica angular y para ello tenemos todos nuestra hoja de trabajo, en la cual tenemos en primer lugar la perspectiva del objeto que estamos yendo a dibujar. Podemos observar aquí sus dimensiones, se encuentra dibujado en isométrica, así que podríamos tomar las medidas reales, salvo porque se encuentra en escala 1:2. Y eso quiere decir que lo que está aquí en perspectiva corresponde a la mitad del tamaño real, que es lo que está acá visto en planta. Recordemos que para poder dibujar la cónica angular de una figura, debemos trabajar con su vista en planta. El primer paso va a ser dibujar esta línea de aquí que corresponde al plano del cuadro. Este elemento lo que indica es la proximidad del objeto y lo que se va a plasmar. Habíamos considerado que tenga un punto de contacto, un punto de partida con la figura que estamos dibujando. Es como si estuviésemos apegando este objeto a un espejo, a un cristal, a una ventana. Y este punto de contacto es aquel que va a observarse pues de frente o justo con el tamaño real. Y recordemos que la cónica angular, por su definición, nos indica que lo que son los elementos de profundidad se encuentran fugados hacia los costados. Así que tenemos aquí también establecido la fuga 1 y la fuga 2. Para encontrar esto, lo que se hizo es trazar del punto de vista a 90 grados dos líneas para tener ese punto de referencial. Asimismo, ustedes observan que está aquí trazado líneas en color azul a cada una de las esquinas de este elemento, pero solamente de aquellos elementos o esquinas que se encuentran más cercanas al observador. Por ejemplo, la esquina G corresponde a todo este elemento. La esquina A, en cambio, corresponde a este elemento de acá, que se encuentra como una arista vertical. Entonces, vamos a empezar con el dibujo de la cónica angular, pero para ello vamos a empezar dividiendo la pantalla. Vamos a dividir en dos espacios para poder trabajar en tiempo real. Entonces, a la izquierda observamos la vista en planta y la perspectiva. Y a la derecha vamos a trabajar con lo que es el espacio para la creación de la cónica. Asimismo, entonces vamos a tomar como referencia el punto de partida A, este punto A que se encuentra aquí, que es el punto de contacto de la figura con el plano de cuadro, ya está dibujado en este elemento. Ahora recordemos qué es lo que está aquí formando parte de la representación gráfica de la cónica. La línea que se encuentra abajo se llama línea de tierra, que es la referencia con el suelo. La que se encuentra arriba se llama línea de horizonte, que es el lugar donde tienden las fugas y se encuentra a la altura de los ojos. En este caso, se ha considerado una distancia de 60 centímetros entre el suelo y la línea de horizonte. Y comparando con la perspectiva del objeto, observamos que la altura máxima del elemento es de 40. Entonces, la relación existente entre la altura de línea de horizonte y la altura de la figura nos va a decir qué elementos vamos a observar y en qué tipo de perspectiva estamos. Es decir, desde qué punto de vista estamos observando la figura. En este caso nos damos cuenta que al ser mayor la línea de horizonte en comparación al alto del elemento, estamos en una vista aérea o llamada también vuelo de pájaro. Eso me indica también que yo cuando dibuje la cónica voy a poder observar estos elementos que corresponden a la parte superior o a la planta del objeto. Entonces, primer paso, una vez que tengo ya definida línea de tierra, línea de horizonte, el punto de partida, además que ya he tomado desde el punto de vista que se encuentra aquí en este vértice, he sacado los haces de proyección hacia cada una de las esquinas, vamos a empezar a tomar las distancias para poder trasladarlas a este elemento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde el punto A, por ejemplo, hasta el punto B, tengo yo una distancia que corresponde al tramo que voy a dibujar en este momento, el tramo desde A hasta B. Este tramo que acabo de dibujar tiene una distancia de 11.789.
me está indicando entonces que esa es la distancia que yo debo dibujarlo en mi elemento. Para poder hacer más rápido, ya que estoy usando AutoCAD, para mí va a ser más sencillo tomar distancias radiales, es decir, voy a trazar un círculo cuyo radio sea esta distancia. Y como es un círculo, el radio va a mantenerse todo el tiempo, lo que voy a hacer es copiar este elemento y lo voy a trasladar al punto de partida A. Por ejemplo, quiero que sea justo aquí y listo. En ese instante, entonces yo sé que hacia la derecha de A estaba la distancia de B. Entonces, en el punto de contacto, justo aquí, trazaré yo una línea vertical y eso me va a representar la marca de B. Entonces, el tramo AB que se encuentra aquí, lo voy a copiar ya a este lugar y le voy a colocar una vez el nombre para no olvidarme o no confundirme con el nombramiento de cada uno de los trazos. Nuevamente, ahora voy a tomar la distancia que existe entre A y F, que corresponde a la distancia del punto de contacto hacia el punto de fuga. Esta distancia tiene un valor de 36.18. Entonces, esa distancia que ustedes van a ir midiendo con su escuadra, con su cartabón, la van a ir trasladando acá. Nuevamente, para hacerlo más fácil, voy a tomar un círculo cuyo centro sea A y cuya distancia radial sea hasta F1, que justamente es la misma distancia que tomamos antes. Este elemento lo voy a copiar y lo voy a trasladar hacia el punto A. Es que se dan cuenta, yo todo lo que estoy trazando es desde el punto A de partida hacia los demás puntos. ¿Por qué motivo hago esto? Porque el punto A va a ser siempre mi punto de contacto, va a ser mi punto que yo tengo bien referenciado. Si es que yo, por ejemplo, tomé mal la distancia que existe de A a B, pues no habría problema, ya que la siguiente distancia fue de A a F' y ya estaría bien colocado el valor de la fuga. Entonces es mejor tomar siempre desde A las distancias a cada uno de los puntos. Luego de haber tomado la distancia desde A hasta F', voy a repetir el proceso hacia el otro costado. Desde el punto A existe una distancia hasta este punto de corte con la recta I. Este valor tiene 8.17. Esa distancia de ahí la voy a trasladar hacia la línea de tierra. Entonces este círculo lo voy a copiar y lo voy a mover. Y este lugar de corte me va a dar la referencia. Trazo una vertical hasta línea de horizonte y tengo ya la marca del siguiente punto que corresponde ahí. Entonces de una vez voy a colocar la marca de I y así deberían hacerlo ustedes para que cada punto que vayamos dibujando tengamos bien referenciado y luego no sea una confusión. De igual forma, ahora tomaré la distancia que existe desde A hasta la línea que corta con H. De una vez tomaré aquí un círculo, centro en A y radio hasta H. Esta distancia, 22,65, la voy a trasladar nuevamente hacia la línea de tierra. Y de esta forma ustedes deben ir haciendo cada uno de los puntos que tengamos de referencia. Para este ejemplo estoy tomando únicamente aquellos puntos que son visibles. Por ejemplo, H, F, G, I, A, porque son los puntos que se encuentran cercanos o en primer plano. Es decir, me van a dar líneas visibles, no me van a dar aristas ocultas. Es importante luego ir comprobando que estemos dibujando bien con los demás puntos que se encuentran en la parte posterior. Para terminar voy a tomar la distancia existente desde el punto A hacia G. Este valor lo voy a trasladar desde el centro hacia mi distancia en A y así voy encontrando cada uno de los cortes. Para que no sea muy largo el video voy a adelantar un poco hasta acabar con todas las medidas.
Estoy ya en el último punto, que corresponde a la distancia desde A hasta F, que es la fuga. Voy a mover este elemento para ya culminar con todos ellos y encontré el último valor de la fuga. De esta forma tengo ya los extremos que corresponden a las fugas de la figura, a los lugares donde todas las líneas van a converger, y también tengo ya mi punto de partida. De aquí en adelante corresponde ya únicamente en ir juntando las líneas. Ahora recordemos también que las fugas deben ser desplazadas hacia línea de horizonte. Entonces estas marcas en realidad tienen que estar en la parte superior para no confundirnos. Una vez que tengo ya trazados todos los elementos, vamos a empezar a armar la cónica angular. Y vamos a empezar armando cada una de las partes, cada una de las caras que corresponden a esta figura. Entonces, vamos a empezar con una de las caras que se encuentran más cercanas. Vamos a marcar, por ejemplo, esta cara de aquí, que es la cara más cercana, y vayamos viendo cómo se conforma. Esta cara de aquí se corresponde con esta recta AB. Entonces, esta recta AB es aquella que yo debo empezar definiendo. ¿Cómo hago esto? Yo sé que desde A va a empezar a fugarse hasta los puntos de fuga para tener profundidades. Entonces lo que tengo que hacer siempre es desde el punto A de partida voy a trazar rectas que vayan hacia cada uno de los focos, desde A hasta F1 y F2, y estas dos rectas que acabamos de dibujar corresponden ya a la base de la figura, es decir, corresponden a este lado que se encuentra aquí marcado y corresponde también al lado que va a ser el que se encuentra acá, puesto que son las dos caras que se encuentran marcándose en este lado. Para hacerlo más gráfico, este lado que está en púrpura corresponde a AB, y este otro lado que se encuentra aquí al costado, que voy a colocarlo en otro color, por ejemplo en naranja, corresponde a la otra cara que se encuentra conformado por H y A. De esta manera entonces yo ya puedo ir definiendo cuáles son las caras que voy a ir conformando aquí. Desde A hasta H va a corresponder a toda esta cara larga que se encuentra ahora en naranja. Y en cambio desde A hasta B corresponde en la cara púrpura. Ahora, vamos a definir el tamaño de esta cara y vemos que el alto, este alto corresponde a 15. Entonces, como el punto A se encuentra en contacto, la distancia de 15 va a ser medida en tamaño real, no va a variar en nada porque está en contacto. Entonces lo que voy a hacer es trazar una recta en vertical de 15 de alto y desde ahí voy a fugar hacia los dos costados. De esta forma acá voy a definir la cara que correspondía al elemento en magenta, perdón, en púrpura. Entonces nuevamente voy a elegir el color y este espacio que se acaba de conformar corresponde a esa cara. ¿Por qué? Porque justamente esta cara, veamos acá a la izquierda, está definida por el segmento AB. Tanto AB en la parte baja, en suelo, y aquí inserto también sigue siendo AB. Entonces tenemos ya en la perspectiva armado este elemento. Ahora, cada línea que yo trace, cada vertical que yo vaya juntando, tiene que ser fugada. Por lo tanto, debo siempre fugar al otro costado. Asimismo, la definición de esta cara, que corresponde a la parte superior de este elemento, vamos a colocarlo de otro color, por ejemplo en amarillo. Este elemento en amarillo se conforma, viéndolo en planta, por CB y IA. Entonces, entre I y A
que corresponde a esta línea que está acá marcada ahora, pues debe estar formado este elemento. Entonces voy a la cónica y veo el segmento que se encuentra entre I y A. Entonces desde I fugo al otro costado y acabo ya de conformar este elemento en amarillo. Observémoslo. Este corresponde ya al segmento en amarillo que se encuentra acá en la cónica. Entonces todos los puntos que hemos ido conformando, simplemente conjuntar los extremos, me van dando ya la cónica de la figura. Una vez que tengo ya definido todo lo que está a 15 de alto, porque ese es el tamaño que he trabajado ahora, me doy cuenta que tengo también elementos más arriba. Entonces el de aquí se encuentra a 10 más. Pero recordemos que yo no puedo tomar desde este punto hacia arriba la distancia de 15, porque no sería una altura real, puesto que se encuentra más atrás. Y el principio de la cónica nos dice que los elementos que se encuentren hacia el fondo, es decir, en profundidad, siempre tienen una deformación en la altura. Sabemos que mide 15 o mide 10, pero en realidad esta altura va a verse más pequeña. Y para poder corroborar que estoy haciendo bien, debo tomar siempre desde el punto de partida A. Entonces voy a cambiar ahora el tipo de línea y el grosor para poder diferenciar los trazos. Este punto que se encuentra aquí, el que estoy marcando ahora, sabemos que está a 15 de alto y se encuentra en el punto A, que es el punto de contacto. Justo aquí, como está en el punto de contacto, es justamente que se tomó la altura real y no hay deformación, pero este punto que se encuentra acá en I está más atrás. Entonces, por lo tanto, aunque en el dibujo diga que mide 10, en la perspectiva va a medir menos. ¿Cuánto menos? Pues lo que corresponda al tamaño trazado. Entonces desde A tomo la distancia de 10 y este trazo que está aquí en rojo es la altura de referencia. Entonces lo que voy a hacer es esta altura trasladar hacia las fugas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de transportar este alto hacia el lugar que corresponde. Recordemos que en este punto I, que es lo que estoy aquí marcando, a la izquierda, es justamente el alto de 10. Entonces tomé los 10 en el punto de contacto y al fugar he desplazado esa altura hasta el punto de referencia. Como ya tengo este alto referencial, entonces yo me doy cuenta que al trazar aquí la línea, esto es la correspondencia de 10. Hagámoslo un poquito más gráfico. Esta distancia que estaba aquí correspondía a 10 de alto. Y esta distancia que se encuentra ahora en la parte de acá atrás, a pesar de que en el dibujo sea más pequeño, sigue equivaliendo a los 10 de alto. ¿Por qué? Porque se encuentra más atrás y se encuentra en perspectiva. Espero que de esta forma quede un poquito más claro lo que es el tomar las alturas. Una vez que tome ya las alturas, voy a eliminar el trazo de aquí porque me entorpece gráficamente el dibujo y voy a volver a dibujar todo como estaba inicialmente en azul. Voy a seguir el dibujo. Ahora lo que voy a hacer es, como ya tengo este alto que está acá, tengo ya este alto de aquí definido, me tocaría definir esta cara que se encuentra aquí. Entonces lo que voy a hacer es esta cara que le voy a dar un color diferente para que no nos confundamos. Por ejemplo, voy a darle un tono verde. Esta cara la voy a definir en este instante. ¿Cómo defino esta cara? Pues simplemente juntando el punto que corresponde con el punto de fuga. Y ya he definido este elemento. Sin embargo, debo cerrarlo en este punto de extremo. Del extremo de esta cara amarilla hay una vertical y las verticales siempre son verticales, por lo tanto voy a trazar por aquí una altura en vertical hasta que me dé exactamente el punto de contacto. En este momento acabo de definir entonces esta nueva cara.
que corresponde a este elemento que se conformó con estos trazos. Y ya definí la cara en color verde. De esta forma yo puedo seguir armando toda la cónica. Voy a seguir fugando los puntos, por ejemplo, desde este extremo. Como ya está fugado a la derecha, faltaría hacia la izquierda. Igual el otro trazo hacia el otro costado. Y ya tengo definido yo esta altura. Y ahora me voy a fijar en la cara que está en color naranja. Esta cara en naranja corresponde desde A hasta H. Entonces, desde A hasta H tengo yo ya definido un espacio. Y también la altura era 10 y 15, o sea, 10 y 15. Tengo todo esto aquí ya de 25, pero fugado. Entonces, este tramo que está aquí corresponde a esa cara. Entonces, al fugar simplemente estos elementos, yo ya he conseguido determinar esta cara que está aquí. ¿Cómo sé que corresponde a esta cara? Porque justamente es el tramo que va desde A hasta H. Encuentro un vértice y vuelvo a fugarlo hacia el costado. Y ahora tengo ya definido otro elemento más que corresponde a esta cara superior que está aquí. Para diferenciarlo del otro voy a colocarle otro color, por ejemplo en rojo. Este elemento que está en rojo corresponde entonces a esta cara general también en roja, que está ahora definida por cada uno de estos elementos. Y así tengo ya armado el último peldaño. Me faltaría ahora tomar esta altura general de 40. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer siempre? Voy a cambiar de color, voy a trabajar ahora con color verde y voy a hacerle más grueso para que se diferencie. Entonces, esto que está a 40 de alto, debo yo trasladarlo al fondo, ya que esa altura está más lejana del plano de cuadro. Aquí este plano de cuadro, solamente A se encuentra en contacto. En cambio F, que es este punto que se encuentra más lejos, está distanciado. Por lo tanto, tengo que yo esa altura trasladarla hacia el fondo. ¿Cómo hago esto? Voy a trazar una línea desde A hacia arriba, el alto de 40. Y voy a trazar dos fugas desde el alto de 40 hacia los costados. De esta manera entonces tengo ya una referencia de cómo corresponden estos elementos. Me están indicando que ya están a 40 de alto. ¿Qué debo hacer ahora? Trasladar cada uno de estos elementos al lugar que corresponde. Fijémonos ahora esta cara de aquí, que voy a marcarla en otro color, por ejemplo en gris. Esta cara que está en gris, ¿cómo se conforma? Veamos en la planta. Se conforma por H, G y D. Entonces, D se va a ir dando solo porque vimos que los elementos que se conforman en la parte de atrás se llegan a conectar solos. Pero en la parte delantera, esta esquina de aquí corresponde a este elemento en G. Entonces, fijémonos que esta línea que está aquí marcada nace del punto H y se extiende a G. Como es una línea de profundidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar por este punto, que es el punto H, hacia la fuga una línea. Y esta línea lo que voy a hacer es extenderla siguiendo la misma distancia o la misma inclinación que tenía hasta que corte con G, porque G es el extremo de esta cara. Entonces lo que hice fue prolongar desde H hasta G este tramo que corresponde en la perspectiva a este tramo y en la planta a este tramo de acá. Eso lo hice solamente prolongando hacia adelante desde H hasta G, recordando que siempre eso tiene que seguir la fuga que está dibujado todo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a trasladar las alturas de mi elemento tomando en consideración esta línea referencial.
Entonces, para poder definir la cara en que está en gris, lo que voy a hacer es recordar que esto que está aquí corresponde a los 40 de alto y debo transportarlos hacia atrás. Entonces, yo tracé esta línea de aquí porque me va a servir de referencia de la altura de 40. Ahora voy a fijarme con qué línea se corta. En este caso se corta con H y me da este punto que está aquí de referencia. Ese punto de referencia, viéndolo en perspectiva isométrica, correspondería a un punto por aquí que nacería de extender este elemento hacia arriba y recortando lo que está de más correspondería a este punto. Y efectivamente ese punto está a 40 de alto. Entonces, este elemento que está aquí de referencia me servirá para poder trazar yo la cónica de forma adecuada. ¿Qué es lo que hago ahora? Desde la fuga voy a trazar una recta. Desde este lugar de fuga voy a trazar yo una recta que pase por este punto. ¿Por qué por ese punto? Porque yo sé que ese punto está a 40 de alto, que corresponde a esta altura de 40. Para hacerlo un poquito más gráfico, imaginémonos que este triángulo que le voy a marcar ahora en color negro y bastante grueso para que podamos diferenciarlo, correspondería a todo un alto de 40 constante. Entonces todo lo que está dentro de este triángulo a esta altura van a estar siempre a 40 de alto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces simplemente voy a juntar los puntos y tratar de mantener de forma correcta las profundidades siguiendo hacia las fugas. Entonces, esta línea que está aquí, que ya tengo este punto referenciado, lo que voy a hacer es extenderla siguiendo su inclinación hasta que corte con G, porque G corresponde a esta línea vertical que es el extremo. Y de esta manera acabo ya de definir esta cara. Y se dan cuenta, esta cara que voy a marcarla ahora en gris ya se definió simplemente con juntar estos extremos. Ahí está ya definida la cara en gris que está aquí en la perspectiva. Por último, ya para terminar con la cónica angular, me faltaría definir esas dos caras del fondo. Entonces voy a marcarla en color azul, esta cara lateral, y vamos a ver cómo se define. Viéndolo en la planta, se define por F y G. Entonces desde G trazo yo a la fuga. Fijémonos que esto ya está fugado a un costado, entonces faltaría fugarlo al otro costado. Y de igual forma, en alto, desde este punto que encontré hasta la parte de acá, y ya encontré la cara que se está marcando. Entonces de FG y del extremo FG, esta cara que está aquí es aquella que corresponde a la cónica. Esto que está aquí marcado en este instante es la cara que está en azul. ¿Qué faltaría ahora? Determinar este elemento en blanco. Cambiamos de color para no confundirnos, pongamos de que sea un tono, yo qué sé, magenta. Este magenta, ¿cómo se conforma? Volviendo a la planta, se conforma por FE y GD. Yo ya encontré este punto D de forma automática que se encuentra a este costado. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente fugar a los extremos. Trazaré una fuga desde este elemento al de acá y también desde esta esquina hacia la otra fuga y ya definí aquí un rectángulo. Este, bueno, en realidad es una especie de trapecio que corresponde a la cara superior. De esta forma definí ya la perspectiva cónica angular de mi figura, solamente juntando los extremos. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora sí, en color negro 05 vamos a juntar los extremos para ir definiendo la figura.
porque la idea es que los colores servirán únicamente para ayudarnos en el momento de la creación de la figura. Pero recordemos que esto es dibujo técnico y por lo tanto los trazos tienen que ser siempre técnicos y bien definidos. Entonces eso tiene que quedar de esta forma, en espesor 0,5, constante, que se mantenga todo el tiempo correctamente definido cada uno de los extremos de la figura, tomando en consideración que, por ejemplo, aquí en este caso, debe coincidir precisamente los elementos de la cónica. Y así yo puedo ir quitando ya todo lo que son elementos auxiliares que me sirvieron para poder trazar bien esto y no confundirme, pero que también tienen que estar definidos de forma correcta. Punto de corte, extremo, y después ya de juntar los puntos llegamos a tener la figura ya bien representada. Cuando ustedes dibujen esto a mano, debemos recordar que los trazos auxiliares, todo lo que yo dibujé aquí en azul, pues corresponden a líneas que fueron creadas justamente en gris, ¿sí? Entonces recordemos, hagamos como si esto ya fuese un dibujo hecho por ustedes. Los trazos que están en negro en este instante deberán corresponder a espesor 0,5 constante bien definido. Todo lo demás van a ser líneas auxiliares, por lo tanto deberán estar marcadas con gris nada más. Lo que deberá estar en gris, entonces una vez voy a colocarlo con su espesor, el color tiene que ser gris y el espesor, como es prácticamente línea de trazo, entonces le voy a colocar que el tipo de línea sea bastante delgado, por ejemplo 0,05. De esta forma tengo ya los elementos que no son parte del dibujo, sino solamente de su creación, los voy a ir eliminando para que no entorpezcan la calidad gráfica de mi dibujo. Esta es entonces, muchachos, la cónica angular de la figura representada. ¿Qué falta? Lo que siempre dejamos para el final, que es justamente la construcción de las líneas ocultas. La línea oculta se realiza con espesor 0,3 y el tipo de línea es para línea oculta, entonces es 3232. Vamos a colocar el tipo de línea y vamos a ir definiendo este extremo. Entonces faltaría la base, que sería la unión desde este punto hacia la fuga, desde este extremo hacia la fuga, y en el punto de corte de las dos debería coincidirme justo con la vertical. Voy a eliminar los trazos que están de más y de esta manera he construido ya la cónica angular precisa de mi figura, incluso ya con las líneas ocultas que corresponden al fondo. Para que se vea mejor, ahora voy a nuevamente colocar una sola pantalla y voy a ampliar el dibujo para que se vea más claro. Entonces, espero que de esta forma podamos tener ya muy claro cómo hacer la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea para la próxima clase? Se les compartió a ustedes, aquí está este elemento ya terminado, así tiene que quedar su trabajo. Se les compartió también a ustedes otra lámina, que era la lámina a la tarea 2 de 2. En esta lámina tenemos la figura en escala 1 a 2, dibujada su planta en escala 1 a 2, o sea que los tamaños que están aquí se encuentran reducidos a la mitad. Y les pido a ustedes que dibujen en escala 2 a 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Por ejemplo, la distancia desde A a este punto y tomando su referencia. Cuánto hay de distancia de este extremo a este otro extremo y lo que mide esa distancia, por ejemplo, mide 0.5, como esta escala 1 a 2, le multiplico por 2 y tendría escala 1 a 1. Y otra vez por 2 para que me dé escala 2 a 1. Entonces, en realidad, cada distancia que ustedes tomen aquí, multiplicamos por 4 y la vamos marcando acá. Entonces, para la próxima sesión, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a realizar esta figura en cónica angular, también la figura 1, que es la que hicimos en esta explicación, y van a subir en un documento, eh, de ser posible, en Word, en un solo documento, fotografías de ustedes dibujando la cónica, ¿sí? Que sea como una bitácora, que sea como un registro fotográfico de que ustedes hicieron el trabajo por su cuenta, de ustedes con la lámina, primeros trazos, luego trazos auxiliares y poco a poco que se vea la construcción. Como un time lapse de cómo ustedes fueron esto construyendo con sus propias manos. Ahora, sé que por este motivo de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, es complicado y no les puedo exigir que el trabajo sea perfecto. Realmente lo que me importa mucho, chicos, es que ustedes aprendan la técnica correcta, que apliquen paso a paso lo que aprendieron el día de hoy y también en la anterior clase y lo pongan en práctica. Si es que no tienen ahorita la posibilidad de imprimir la lámina, pues no hay problema, pueden dibujarlo a mano y hacer todo lo que está aquí de dato, hacerlo a mano. Segundo, si es que no tienen, por ejemplo, hojas Bond, pues podrían hacer en hojas de cuadros o en hojas milimetradas, cualquier hoja que ustedes tengan a disposición. Lo que me importa es verles a ustedes trabajando, ver que ustedes apliquen estos conocimientos y que vayan creando cada vez mejores trabajos. Entonces, para la próxima clase, los que puedan hacerlo van a escanear su trabajo y lo van a subir al Classroom. Aquellos que no puedan hacerlo, que no tengan un escáner, van a tomar una fotografía del trabajo ya terminado con su tablet, con su celular y van a subir una foto del trabajo terminado. Adicional a esto, en un PDF, que quede claro por favor, en un solo PDF o en un solo archivo de Word van a subir ustedes por lo menos 8 fotos de ustedes haciendo el trabajo, que se vaya viendo el progreso. Primero trazamos las alturas, yo qué sé, definimos cada una de las caras, que se vea, por ejemplo, primero hicimos esta cara, luego la de acá, poco a poco, así como expliqué yo en la clase de hoy. Quiero que ustedes tengan una evidencia fotográfica que han ido trabajando en esto. Cuando tengan las fotografías de todo el trabajo, de la fotografía 1 a la 8 va a ser el registro fotográfico y eso lo van a subir en una hojita de Word. Van a ir pegando dentro de Word las 8 imágenes con una pequeña descripción de lo que están haciendo y eso también van a juntarlo como trabajo. Entonces, que quede claro, para la próxima sesión ustedes van a subir un registro fotográfico como evidencia de que ustedes hicieron el trabajo a mano y aparte van a subir la lámina 1, que es esta de aquí, y la lámina 2, que es esta de acá, de ser posible escanearla, si no tomar una fotografía del trabajo realizado. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor me dicen con toda confianza. Estará el chat de WhatsApp siempre disponible para que ustedes puedan consultar cualquier cosa que tengan inquietud. Si es que algo no ha quedado claro, por favor me hacen saber. Y si es que presentasen algún tipo de dificultad para hacer este trabajo, que no tengan, yo que sé, microminas, que no tengan hojas de papel bond o lo que sea, pues toda facilidad se les va a otorgar. Pueden hacer con esfero, por ejemplo, podrían hacer las ocultas con esfero rojo, con negro las definidas, podrían hacer con azul los trazos auxiliares, podrían hacer con rapidógrafo, con lápiz bien afilado
Yo que sé, ustedes son muy creativos, creo que van a poder hacerlo bien. Espero que puedan hacer un buen trabajo y que lo de aquí les sirva mucho. Por favor, chicos, cuídense. Espero que estén muy bien. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Este es el documento de Word que ya está elaborado. Deben únicamente colocar aquí sus nombres y luego eh, ya está hecha la introducción incluso. Ya están armadas las tablas de ilustraciones, la tabla de contenidos, todo ya está elaborado. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Únicamente van a dar clic sobre la imagen, botón derecho, cambiar imagen desde un archivo y van a buscar en el lugar donde ustedes han guardado sus imágenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo quiero que sea esta la imagen de ahora y coloco insertar para que el tamaño sea el mismo y no se cambie. Asimismo, en la parte baja, por ejemplo, aquí dice editar título de la imagen. Esta imagen, por ejemplo, va a ser toma de medidas. Y acá abajo lo que voy a colocar es: primero se tomaron las dimensiones desde el punto A hacia los demás puntos, por ejemplo, pero que no supere las 200 palabras, ¿sí? Ahora, en cada imagen ustedes ya está colocado incluso la referencia para que de forma automática se generen cada uno de los elementos de la tabla de ilustraciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí cambié el nombre. ¿Qué tengo que hacer? Voy a subir a la tabla de ilustraciones, voy a colocar actualizar campos y ya todo se tiene que ir actualizando. Por ejemplo, actualizar toda la tabla, aceptar. Por ejemplo, la de aquí se va a llamar, eh, yo qué sé, primeras fugas. Entonces, luego tengo que subir acá la tabla de ilustraciones, botón derecho, actualizar campos, toda la tabla, aceptar y ya automáticamente se van generando cada uno de los temas. Asimismo, si usted, no sé, el texto fue muy largo, se movió algo de las conclusiones o algo, automáticamente se va a ir elaborando. Entonces el trabajo es súper sencillo, chicos, no les toma nada de tiempo. Nuevamente elijo la imagen, botón derecho, cambiar imagen. Me voy desde un archivo, elijo, por ejemplo, quiero que sea esta de aquí y ya se autorizó. Coloco el título se va a llamar, yo que sé, toma de alturas. Coloco aquí la descripción que sea de acuerdo a la imagen que yo tomé. Y al final de todo el archivo lo que voy a hacer es en ilustraciones, botón derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla, aceptar y ya automáticamente se va a ir cambiando por sí solo. Así que no es cuestión de que le va a tomar más de 10 minutos, únicamente es colocar las fotos, que ya está el espacio y está todo diagramado. Solo deben cambiar la imagen, describir y al final colocar conclusiones y recomendaciones. También está detallado cómo deseo que se haga, eh, que les estoy pidiendo, todo está bastante explicado. A la final, ¿qué van a hacer? Archivo, exportar, crear documento PDF, van a guardarlo en el escritorio con el nombre que se indicó, su apellido, en mi caso es López, si no mal era informe, guión bajo, López. Y ponemos publicar y esto ya se va a guardar de forma automática todo generado. ¿Sí? Y esto van a subirlo también como parte de el archivo, como parte de la entrega que se les pidió para la próxima sesión. Espero que todo esté claro.